Bueno, y me pidieron que hablara de algo que no voy a decir ninguna novedad. Lo bueno de una palestra, de una conferencia, es que todo lo que digan ya lo sabías, porque eso quiere decir que vas por el buen camino y que te refuerza en lo que piensas. Y yo voy a hablar un poco pues, de la importancia de los valores en la familia. No voy a hablar de valores propiamente dichos, porque creo que cada uno tiene que desarrollar sus propios valores. Sí me gustaría hacer una distinción primera entre bien y valor. El bien es lo que objetivamente conviene al ser humano. El que es sabio es aquel que ve las cosas como son en realidad. Y eso es el bien. El bien es lo que a todos nos conviene. El bien es la justicia, es la fortaleza, es la templanza, es bueno, todas las virtudes derivadas de las 4 virtudes cardinales. Y ese es el bien. Pero después ese bien tiene que transformarse en valor. Y si el bien es lo que objetivamente conviene al ser humano, el valor es lo que me conviene a mí. El valor es, dicho técnicamente, la transposición del bien al ámbito fenomenológico, a mi vida, a mi realidad. El ser humano es un ser que está hecho para amar y, por lo tanto, un bien que nos conviene a todos y que todos entendemos es la generosidad. Pero la generosidad en abstracto nos conviene a todos, pero cada uno tiene que adaptarla a su situación. Mi hermano pequeño es monje, es religioso, es monje mendicante, en una comunidad que son pobres y mendicantes. Para él, el bien generosidad se traduce en el valor dedicarse a los pobres todo el día. Pero ese no es mi valor, porque yo tengo una familia y tengo unos hijos. Cuando yo empecé a ejercer mi profesión de abogado, y era muy joven, estaba con un catedrático de Derecho Civil trabajando en su escritorio y vino un cliente, estábamos los dos en la sala, y el cliente le pidió a él que le organizara su patrimonio porque quería donarlo todo a su mujer y a sus 2 hijas. Y el catedrático le preguntó, ¿y usted por qué quiere hacer esto? Y dijo, porque he encontrado mi misión en esta vida, mi vocación, y es ser misionero laico. Y me voy a ir a un país, creo que era Eritrea, que entonces era el país más pobre del mundo, y me voy a dedicar a los pobres. Y voy a dejar aquí a mi mujer y a mis hijas. Claro, el otro, yo era muy jovencito, escuchaba asombrado lo que estaba explicando. Y este catedrático le dijo, mire, tendrá usted que ir a otro abogado, porque yo no voy a cooperar en eso, porque me parece que lo que está usted haciendo es una injusticia. Usted se piensa que es muy generoso, pero en realidad está utilizando a los pobres como una excusa para abandonar a su familia. Y en realidad no está siendo generoso, se está realizando a sí mismo a costa de los que tiene más cerca. Esto es lo que San Agustín llamaba el ordo amoris. Yo creo que ese es el primer reto que tenemos todos, ¿no? Todos conocemos los grandes valores abstractos, la solidaridad, la entrega, la generosidad, el amor a los demás, las 4 virtudes cardinales, justicia, fortaleza, etc. Pero tenemos que hacernos valor de nuestra vida. Y nos podríamos preguntar, ¿cómo se crece espiritualmente? Se crece espiritualmente, nuestros hijos crecen espiritualmente, nosotros crecemos espiritualmente en el encuentro con un valor más alto que nosotros mismos, que es lo que habéis venido a hacer aquí y yo hago continuamente cuando leo, cuando me formo, etc. Vamos en busca de valores que sean más altos que nosotros mismos. Esto lo expresa muy bien el cuento de la Bella y la Bestia. ¿Qué le pasa a la bestia, a la fera, que es un ser cruel, ruin, violento, agresivo, que de pronto se encuentra con un valor más alto que ella misma, que es bella, que es un ser amable, entregado, generoso, delicado? Y en el encuentro con ese valor más alto que ella misma, Bestia va cambiando hasta que de repente se convierte en príncipe, se convierte en un gran príncipe, no sé qué era. Vuelve a ser aquel que había sido. Y esto nos pasa mucho a nosotros. En nuestro matrimonio, en el recorrido de nuestra vida, a veces dejamos de ser aquel que habíamos sido y tenemos que volverlo a recordar. Probablemente el valor más alto que nosotros mismos, más próximo que tenemos, es nuestra mujer o nuestro marido, y hemos de volver a apoyarnos en él para volver a crecer. En segundo lugar, primero hay que encontrar los valores, después hay que hacerlos propios.
Max Scheler denunciaba lo que él llamaba las vidas vicarias, las proxy lives, que son vidas que viven los valores de otros. Tenemos una sociedad que es muy proselitista, que es muy invasiva, que es muy agresiva, que pretende imponernos determinados valores con los que a lo mejor no estamos de acuerdo. Nosotros tenemos que elegir, tenemos que seleccionar nuestros valores y hacerlos propios, vivirlos con absoluta convicción y vivirlos sin vergüenza, que es la tercera cuestión que quería comentar. Vivirlos y defenderlos. Hace un par de años estaba intentando tener una reunión con otro abogado para una negociación de un asunto que teníamos entre manos y le propuse quedar el jueves a las 5 de la tarde. Bueno, en España los abogados trabajan hasta muy tarde normalmente. El jueves es la quinta, ¿no? La quinta a las 5 de la tarde. Y me dijo, no, yo los jueves no puedo porque tengo mis hijos. Estaba separado y los jueves pues, le tocaba ocuparse de sus hijos. Y yo lo entendí perfectamente, naturalmente. Me dedico a la familia, lo primero es la familia. Me dijo, no, no te preocupes, quedamos otro día. Pero luego me quedé reflexionando y dije, ¿yo por qué no me he atrevido nunca a decir esto? Porque estoy casado, también tengo a mis hijos. Yo no soy capaz de decirle a un abogado que quiere quedar conmigo un jueves a las 5 de la tarde que no, este jueves no puedo porque tengo a mi mujer, porque tengo a mis hijos. Nos da vergüenza. Tenemos respetos humanos. Y él, que está en una situación familiar más compleja, más difícil que la mía, sin embargo, tiene esa libertad de decirlo y todos lo entendemos. Entonces, una vez hemos encontrado los valores, una vez los hemos hecho propios y vivimos nuestros propios valores y no los que nos quieren imponer otros, tenemos que defenderlos y que vivirlos con absoluta libertad. Para eso, y sobre todo pensando en nuestros hijos, también en nosotros, pues hay un camino que es inevitable, que es la virtud. La virtud es la que nos permite que el bien sea deseado. Muchas veces el bien no lo deseamos, porque lo que deseamos es aquello que nos complace, aquello que nos apetece en ese momento. Y para que el bien sea deseado hace falta desarrollar la virtud. Y la virtud, ya lo sabemos, normalmente se desarrolla mediante la repetición de actos. Este es un aspecto muy importante de la virtud al que muchas veces se presta poca atención, que es el acostumbramiento. La virtud necesita un tiempo. Hemos de darle ese tiempo para acostumbrarnos, ¿no? Yo, cuando me casé con mi mujer, la familia de mi mujer tiene lo que mis hijos llaman el TOC Torras. Torras es su apellido. Y dice, tiene un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, que es un gen de la familia Torras, que consiste en ahuecar los almohadones, las almohadas de los cadenaos. Entonces siempre cuando se levantan, ahuecan y lo dejan todo perfecto. Y mi mujer era incapaz de irse a dormir sin ahuecar todos los almohadones de toda la casa. Y yo no lo había hecho nunca. En mi casa nos íbamos a dormir y a la mañana siguiente arrumábamos lo que tuviéramos que arrumar, ¿no? Bueno, yo ahí opté por hacerme solidario con mi mujer, por adoptar ese valor en mi vida y ya me acostumbré. Y ahora estoy totalmente acostumbrado y no soy capaz de irme a dormir sin pasar antes por la sala para ver si están los almohadas ahuecadas y si nuestros hijos lo han hecho bien, ¿no? Pues ese es un aspecto importante, ¿no? Es como decir palabrotas malsonantes, hablar mal. Yo cuando tenía 15 años decía, no sé cómo se dice palabrotas, muchas palabrotas, muchas expresiones malsonantes, maleducadas. Poco a poco te vas trabajando y ahora me cuesta que me salgan, ¿no? Y eso es lo que nos otorga esa segunda naturaleza que nos permite vivir la virtud. La virtud es una segunda naturaleza que nos permite vivir esos valores sin esfuerzo. Cuando te has acostumbrado, pues ya te cuesta menos. Bueno, esto creo que es muy evidente y todo el mundo lo vemos. Yo escribí un día, hace unos años, uno de mis libros se llama Un paseo en bicicleta por la vida. Y allí hago una analogía entre el ser humano y la bicicleta, ¿no? Pues la bicicleta es como un ser humano, si lo pensamos. Tiene 4 partes principales, que son la razón, la voluntad y los sentimientos. Y ninguna puede funcionar por separado. Para vivir los valores es fundamental educar los sentimientos de nuestros hijos. La educación sentimental.
Vivimos en una sociedad emotivista y si no educamos los sentimientos, ellos no serán capaces de vivir esos valores. Porque solo con la razón no se viven los valores. Solo con la razón se puede vivir una vida virtual, una vida totalmente alejada de la realidad. Y nuestros hijos, si no han trabajado sus sentimientos y no han llegado a experimentar amor por el bien y aborrecimiento u odio por el mal, porque el mal hay que odiarlo. Si no odiamos al que hace el mal hay que amarlo, pero al mal hay que odiarlo para corregir las injusticias. Pues nuestros hijos vivirán esta realidad, porque no serán capaces, y esto pasa mucho hoy día, que intelectualmente nuestros hijos están muy preparados, pero no han trabajado bien las virtudes. No, me refiero a la sociedad en general, Se les ha dado todo lo que pedían, todo lo que querían. No son austeros, no son fuertes. Y aunque quieren amar para siempre cuando se casan, pero no son capaces, porque no se han entrenado. Porque cuando les dimos la primera manzana, les permitimos que no se la acabaran. Y la manzana puede ser una imagen del matrimonio. Esta manzana tiene derecho a ser terminada. Tú la has empezado, no podemos tirarla ahora después del primer mordisco. Y esta es la educación continua que tenemos que dar a nuestros hijos. Lo mismo pasa con la voluntad. La voluntad sola, puede ni siquiera avanzar, ni siquiera moverse del sitio. La voluntad solo persigue los bienes que la inteligencia le presenta como tales. Primero hemos de formar la inteligencia, pero también hemos de formar la voluntad. Pero la voluntad sola tampoco avanza. Y la voluntad sola no puede decidir la dirección que toma en su vida. Las virtudes tienen que ir dirigidas siempre al bien. Si no, ya no son virtudes, son hábitos. Las virtudes son hábitos dirigidos al bien. Porque los criminales también tienen muchos hábitos. Tienen fortaleza, tienen paciencia, tienen templanza, esperan el momento oportuno, tienen prudencia, tienen astucia, tienen muchos hábitos, pero no son virtudes, porque no van dirigidos al bien, sino que van dirigidos al mal. Esa es la diferencia entre el hábito y la virtud. Podemos estar desarrollando muchos hábitos en nuestros hijos que si no les enfocamos bien y no les dirigimos al bien, entonces esos hábitos pues simplemente son herramientas que ellos utilizarán para lo que quieran utilizar. Por lo tanto, hay que trabajar los sentimientos. Esta es la primera bicicleta del mundo que el manillar no gira, que no tiene pedales y son los sentimientos. Los sentimientos no deciden a dónde van, los sentimientos no necesitan voluntad porque los sentimientos siempre van en bajada. Esta bicicleta no puede subir, no puede emprender ninguna subida, no puede afrontar ningún reto difícil, no puede llegar a ninguna cima. Solo puede ir en bajada, solo puede ir donde le lleva su propia tendencia, su propia inclinación. Y esos son los sentimientos. Yo no voy a hablar de sentimientos mucho, pero sí me gustaría hacer, antes de entrar al final, que voy a dar 6 principios para la educación de los valores, una pequeña semblanza de los 3 tipos de sentimientos que destaca un filósofo alemán, von Hildebrand, en un libro que se llama El corazón, que a mí me ha ayudado mucho a entender los sentimientos, ¿no? Para gestionar bien tus propios sentimientos, primero tienes que comprender cómo son. Y él distingue 3 tipos de sentimientos. Los sentimientos físicos, que tienen una condición, y es que son, los he puesto así porque nuestros hijos pequeños, normalmente la voluntad somos nosotros, y somos nosotros los que le dirigimos. Ellos solo tienen sentimientos físicos. Ellos solo hacen lo que el cuerpo les pide, que son los sentimientos físicos. Es lo que te pide, pues tienes un dolor de cabeza y lo que te pide es quedarte en cama aunque sea leve. Tienes una mala digestión y lo que te pide es estar de mal humor. Son los sentimientos, la voz del cuerpo. Y tienen una característica muy importante que hemos de intentar trasladar a nuestros hijos para ayudarles, y es que son compatibles con otros sentimientos superiores. Es decir, a ti te puede doler la cabeza y eso es compatible con que estés alegre. Tú puedes tener una mala digestión y esto es compatible con que seas amable con los demás. Y esto las mujeres lo habéis experimentado. Las que habéis sido madres, habéis percibido uno de los dolores más intensos que se pueden tener, que es el parto, con una de las emociones y alegrías más profundas que se pueden experimentar, que es el parto. Y algunos de nosotros también, cuando corrimos una maratona y logramos un tiempo mejor que el de nuestro cuñado, cuando nos estaban dando el certificado del tiempo y estábamos vomitando, experimentábamos una sensación muy desagradable, pero un contento interior muy grande, porque habíamos logrado superar a nuestro cuñado. Después están los sentimientos psíquicos, que son mucho más
artificiosos, más sinuosos, más sofisticados y que todavía no son intencionales, que nos los provocan. Y la prueba es que en un anuncio de 1 minuto y medio de IKEA somos capaces de ponernos a llorar. O viendo una película que nos emociona mucho, somos capaces de ponernos a llorar. Y dices, pero si esto no es verdad, si son actores, si es una historia inventada, ¿qué hago yo llorando? ¿Qué hago yo llorando ante un artificio? Porque con la técnica adecuada nos los pueden provocar. Y nuestros hijos, y nuestras hijas sobre todo, viven en determinados periodos de su vida instalados en estos sentimientos. Y viven todo emotivamente, viven todo tamizado, todo a través de música, todo a través de imágenes bonitas, a través de los vídeos, a través de... Todo lo convierten en emotivo. Y está bien, pero esto puede apartarles de la realidad. Puede llevarles a tener lo que von Hildebrand llama un corazón tiránico, que no es un corazón enorme, porque un corazón enorme hay que tenerlo siempre en las relaciones humanas. El corazón tiránico es el corazón que pretende usurpar el papel de la razón. Es el corazón que decide por la razón. Esto a nuestros hijos se ve muy fácil. Cuando tú les preguntas, ¿cómo fue el examen? ¿Cómo fue la prueba? Y empiezan a decir, es que era muy difícil. Es que preguntó unas cosas que no había explicado. Es que el profesor no nos avisó. Está contestando el corazón. Si contestara la razón diría, muy bien, eu fallé, tiré un 2. Esta es la razón. Lo otro es el corazón. Y a nosotros nos pasa también. Y ahora, pues si tienes que ir a un lugar, sales de aquí y le dejas al corazón que te lleve, pues a lo mejor te llevará al Museo de Arte Moderno, que es lo que al corazón le apetece en ese momento. Pero la cabeza te dice, no, tienes que ir a tu escritorio, que te están esperando y tienes que ir a trabajar. Pues estos sentimientos hemos de estar al tanto de nuestros hijos, con nuestros hijos. Y hemos de provocar los verdaderos sentimientos, ayudarles a educar esos sentimientos, que son los sentimientos espirituales, que estos sí son intencionales y auténticos. Estos son la respuesta de un corazón noble y profundo. Esto es atemperar nuestro sentimiento a la realidad. Es responder al bien con alegría y al mal con tristeza. Es sentir el dolor de las víctimas de un misil que ha caído en Kiev o en Gaza. Y sentirlo con más fuerza que la muerte de nuestro cachorro, que sin embargo nos interpela mucho más próximamente, porque es un sentimiento psíquico, es un sentimiento físico, y es normal que lo tengamos, no hemos de evitarlo, tenemos esa tristeza, pero hemos de intentar superarlo y a nuestros hijos hemos de llevarles por este camino continuamente, hemos de sacarles de su torre de marfil y del lugar tan cobijado en el que se encuentran normalmente y llevarles a ver la realidad, para que se den cuenta que la vida es mucho más que su pequeño disgusto, que su pequeña molestia, que su pequeño enfado. Dicen de San José María, lo que es pues, inspirador de la dirección espiritual de este colegio, dicen de él que en los últimos años de su vida no era capaz de terminar de leer el periódico, por la tristeza que le ponía tanto dolor que veía en las noticias. Y no podía acabar de leerlo. Tenía que ponerse a rezar por las personas que leían el periódico, por las desgracias que veía allí. Estos son los sentimientos espirituales. Y si no educamos a nuestros hijos en vivir estos sentimientos y no se lo vamos recordando, cuando llegue el momento, aunque intelectualmente lo sepan, no serán capaces, porque no se habrán familiarizado con ellos, no habrán hecho de ellos su vida. Entonces, para ello, bueno, si logramos todo este recorrido y somos capaces de generar esos sentimientos espirituales, entonces alcanzaremos la libertad emocional. La libertad emocional es haber conseguido ya definitivamente atemperar estos sentimientos a la verdad. Lo que decía antes, el sabio es aquel que ve las cosas como son. Nosotros vemos las cosas como son e incluso las llegamos a sentir como son. Y hemos desarrollado un sentimiento auténtico, espiritual, que se impone a los demás sentimientos físicos y psíquicos, pero que no es una regla moral, es un sentimiento, con lo cual no necesitamos una regla moral. Nosotros mismos somos nuestra propia moral. Nosotros que estamos casados, si hemos desarrollado este sentimiento, cuando de repente empezamos a sentir algo por otra persona, de repente ese sentimiento, que es más alto, se impone y dice, no, esa persona no te conviene, no forma parte de tu ideal de vida, no forma parte de tu ideal de plenitud, y vences ese sentimiento psíquico, a lo mejor de aquella compañera o aquel compañero de despacho que se te ha insinuado, que quiere flirtar contigo, y tú lo vences, ¿no? Pero si yo ya estoy entregado a otra persona. Y nuestros hijos lo mismo, ¿no?
Hay un sacerdote en Barcelona que dice que libre emocionalmente es aquel que hace siempre lo que le da la gana, hace siempre lo que le apetece, siempre lo que le agrada, porque siempre le gusta, le agrada lo que es bueno para él y encima disfruta haciéndolo. Claro, si llegamos a ese punto, que es un trabajo de toda la vida, no os preocupéis, estamos trabajando toda la vida, pues esa persona es indestructible, porque esa persona disfruta con cualquier cosa, porque todo lo que hace lo hace para bien y todo lo que le gusta es lo bueno y lo malo lo evita. Eso es lo que tenemos que conseguir con nuestros hijos y primero con nosotros mismos, naturalmente. Para eso hay algunos principios, hay muchos otros, pero yo he traído aquí 6 principios que me parecen importantes en el ámbito de la familia. Primero, principio de dualidad. No lo olvidemos nunca, somos 2, padre y madre. Y los 2 tenemos que involucrarnos con la misma intensidad en todo lo familiar, en todo lo doméstico, en todo lo logístico, en todas las dinámicas de la familia. Porque si uno de nosotros, por comodidad, cede este aspecto en el otro, y uno de los 2 es el único que marca los tiempos, las sucesiones, la dinámica familiar, algunos de nuestros hijos, los que se parecen más a ese cónyuge, al padre o a la madre, siempre irán a favor de la corriente en nuestra familia y estarán muy cómodos, porque son a lo mejor muy rígidos mentalmente, como lo es su madre o como lo es su padre. Pero aquellos que se parecen al otro, que a lo mejor es más bohemio, más despistado, estos irán siempre a contracorriente. Entonces, ese equilibrio es fundamental en la familia y por eso hemos de involucrarnos. Otra cosa es quien lo haga. Todo lo delegable se puede delegar, pero la decisión no. La decisión de nuestras dinámicas familiares la tenemos que tomar entre los 2 y contrastarla continuamente. Y allí te parece bien y, bueno, hablarlo. Principio biográfico. Hay un filósofo español ya fallecido, Julián Marías, que dice: no se piensa con el cerebro, sino con la vida biográfica. Las decisiones importantes en nuestra vida y las decisiones que tomarán nuestros hijos en su vida, las importantes, una vocación al matrimonio, vocación al celibato, una profesión, no se toman con el cerebro, se toman con la vida. Y él dice, con la vida biográfica, con aquello que yo soy, con mi núcleo, con mi intimidad, y yo conecto con eso. Por eso es tan importante desarrollar una rica biografía familiar, para que nuestros hijos tomen las decisiones adecuadas pensando con su vida biográfica. Necesitan tener una buena biografía familiar. Tenemos que colmar nuestra historia familiar de anécdotas comunes, viajes, encuentros, celebraciones, tradiciones propias, que nuestros hijos se identifiquen con ellas. Porque entonces llegará la adolescencia, todo se desordenará, después se enfadarán con nosotros, se irán, pero un buen día, cuando tengan 56 años y estén perdidos por ahí, como le pasó al hijo pródigo, de repente, como explica Proust en Busca del tiempo perdido, el efecto de la magdalena de Proust, el protagonista prueba una magdalena y el olor de esa magdalena le evoca su infancia y vuelve atrás, como pasa en la película Ratatouille también, que es una emulación de esto. Y se identificarán, y dirán, si yo era así, esta era mi vida, esta era mi familia, este era mi estilo. Entonces, hemos de desarrollar un estilo familiar con el que nuestros hijos estén orgullosos, con el que conecten. Y decir, oye, los Vidal Quadras no hacemos esto, no somos así. Entonces, biografía familiar. Principio de realidad. Nuestros hijos tienen que saber que hay una realidad fuera de ellos que es dura, resistente y que no se puede modelar. Y que todos sus caprichos no se pueden cumplir. Tienen que darse cuenta de que sus llantos y rabietas, creo que esos lloros y brigas de pequeños, o rabias de pequeños, ya no tienen ese efecto taumatúrgico de que todo el mundo viene a ayudarles y a consolarles. No, se ha acabado. Se ha acabado. Ahora estás tú contra el mundo. Bueno, contra el mundo no. Ahora estás tú y el mundo. Es decir, que cuando nuestro hijo se atasca la pierna en el triciclo, no vamos a ayudarle. Esperamos a ver cómo la saca él. Si le vemos en mucha dificultad, entonces, pues sí, antes de que se caiga por el precipicio, por el barranco, pues entonces vamos a ayudarle. Que si nuestro hijo se deja el sándwich o el almuerzo del colegio, ese día no come. Y no se lo llevamos al colegio corriendo. Pues se tiene que dar cuenta de la realidad. Que si nuestro hijo llega tarde al entrenamiento de fútbol y el técnico le castiga sin jugar el juego, no lo juega.
Y no llamamos al técnico para disculparle. No, es que pobrecito, es que ha dormido mal, es que... No, no juega el partido. Tiene que darse cuenta. Hay un escritor que es sacerdote también, norteamericano, que se llama Richard Rohr. Tiene un libro que se llama El retorno de Adán, Adam's Return. Y allí él explica que en las culturas primitivas había siempre una ceremonia de iniciación a la vida adulta para los varones. Las mujeres no necesitan tanto, porque su ceremonia de iniciación a la vida adulta se las da su cuerpo. La mujer de repente se encuentra con que puede ser madre. Y eso provoca un cambio también en responsabilidad y en madurez, porque de repente te das cuenta que tienes una responsabilidad. Pero al varón esto no le pasa. Puede ser un inconsciente toda la vida, y de hecho lo somos muchos más años que las mujeres. Y él dice, hay que recuperar esa ceremonia de iniciación, que cogían al niño de 15 años y lo dejaban en la selva una semana, a ver cómo te las apaña, explicándole, ¿no? Pues tienen que encontrarse con la realidad. Y él dice a nuestros hijos, tenemos que recordarles estas cosas. Hijo, la vida es dura. Tú no eres tan importante como piensas. Tu vida no va sobre ti. Tú no tienes control sobre tu vida y vas a morir. Dice, tienen que saber todo esto. Es decir, se traduciría algo así. Hijo, la vida es dura y tú tienes que afrontarla con valentía, con coraje y sin apocamientos, sabiendo que tú no eres tan importante como piensas y que tienes que dedicarte a los demás y que tu vida no va sobre ti y que si tú te empeñas en centrar tu vida en ti mismo, acabarás siendo un desgraciado, que te tendrás a ti mismo como principio y como fin de tus acciones. Y tienes que saber también que no tienes control sobre tu vida. Tu vida te va a llevar por caminos que tú no querías y que tú no esperabas. Y llegará un momento que te darás cuenta que no solo los demás se mueren, sino que tú también te vas a morir. Eso sucede a los 50 años más o menos, que tú también te vas a morir. Y descubrirás que no todas las respuestas están en este mundo, sino que hay alguien que te está esperando en ese momento, que es Dios. Bueno, son 5 mensajes que de una manera u otra lo que quieren decir es, oye, tenemos que educar a nuestros hijos en un poco de fortaleza, un poco de austeridad, porque si no, después no van a ser capaces de emprender grandes proyectos o de asumir grandes responsabilidades o grandes compromisos. No sé aquí, pero en España, más en los varones que en las mujeres, más en los hombres que en las mujeres, hay mucha dificultad para el compromiso. Yo doy muchas charlas prematrimoniales y ellas, y también a jóvenes, a niñas, a meninas no casadas, solteras, y ellas me lo dicen, es que a los garotos, a los chicos les cuesta mucho comprometerse. Porque se ven que no son capaces de cumplir sus compromisos. Principio de proporción, que es un poco lo que decía antes, ¿no? O sea, que tu dolor de cabeza, tu molestia, tu enfado porque no te hemos dejado salir esta noche, no tiene ninguna importancia comparado a otras vidas. Y hemos de llevarles a ver estas vidas. Tenemos que dar una cierta acción social en la familia para que se den cuenta de cómo viven los demás. Mi hermano pequeño, como os he dicho antes, es monje, pobre y mendicante. Y un día me escribió en una de sus cartas, me dijo, Javi, los pobres viven en lo profundo de la vida. Viven en lo profundo de la vida. Sus decisiones son a veces tan apremiantes, tan radicales, tan abrangentes, que se dice, que una decisión suya puede determinar su salud futura e incluso su vida. Viven en lo profundo de la vida. Nuestros hijos viven en la superficie de la vida muchas veces. Y hemos de llevarles a lo profundo de la vida para que se den cuenta. Y eso muchas veces está fuera de nuestra familia, pero a veces está en nuestra propia familia. Tienen que saber que si hay un funeral porque se ha muerto alguien, se alteran todos los planes familiares y vamos a ese funeral porque es más importante. Tienen que saber que si su abuelo tiene 90 años y está solo y necesita compañía, tienen que adaptar su agenda para ir a ver a su abuelo. En fin, pues muchas otras pequeñas circunstancias. Y 2 más. Principio de emulación. Este es muy evidente. Romano Guardini, en uno de sus libros, dice que el primer factor de educación de nuestros hijos es cómo es el educador. Por eso hacéis bien en traer aquí a vuestros hijos. ¿Cómo es el educador? ¿Cómo vive el educador? El segundo, lo que hace. Y el tercero, lo que dice. Lo de menos es lo que dice. Tú puedes llevar a tu hijo a una clínica de tenis y decir, este es muy bueno técnicamente, pero a tu hijo no le está educando el profesor solo en el deporte, sino en toda la vida. Y él ve cómo vive esa persona.
Por eso hemos de intentar que las actividades de nuestros hijos se dirijan por personas que tienen unas vidas que nosotros aceptaríamos. No siempre es posible ese control absoluto, pero por lo menos tenemos que intentarlo, ¿no? Si lo llevas a un sitio en el que sabes que los que le van a educar pues conviven con el Santísimo Sacramento, rezan e intentan ser buenas personas, algunos lo consiguen y otros no lo consiguen, pero por lo menos todos lo intentan, pues eso te da cierta garantía. Porque lo que hacen y lo que dicen es secundario, lo importante es cómo son ellos. Y eso nuestros hijos lo detectan enseguida, ¿no? Cómo son sus profesores o cómo somos los padres, ¿no? Y por último, un principio evidente, el principio de buen humor. O sea, tenemos que reírnos mucho en la familia, tenemos que reírnos de nosotros mismos. No podemos ser orgullosos. Nuestros hijos tienen que ver que nos equivocamos continuamente, que somos como ellos, que les pedimos perdón. Sentido de buen humor, reírnos de nosotros mismos, que a veces somos hipersensibles y cualquier cosa que nos dicen nos molesta, ¿no? Entonces, y nosotros en el matrimonio tenemos que recordárnoslo. Oye, que no pasa nada, que el otro día te enfadaste por una tontería y nuestros hijos se dieron cuenta. En fin, esto. Bueno, y entonces pues lograremos esta bicicleta, que no es la anterior, porque esta es eléctrica, ¿eh? Esta es eléctrica. Esta es la que utilizo yo. Porque hace falta también otro motor si queremos alcanzar las cimas más altas, que es Dios, naturalmente. O sea, para la educación en los valores, pues en los valores cristianos sobre todo, pues hace falta confiar en Dios, ¿no? Y hay momentos en que a lo mejor en el camino de educación de nuestros hijos nos daremos cuenta cuando lleguen a la adolescencia o después, aquí pues sois todos muy jóvenes, pero cuando tus hijos ya son mayores, a veces toman decisiones con las que tú no estás de acuerdo. Y ves que están tomando unos derroteros, un camino que ves que no les va a conducir a la felicidad. Y ves que se están equivocando. Y a lo mejor han abandonado a Dios y han abandonado su fe. Y tú lo ves. Y muchas veces los padres tenemos como un remordimiento de conciencia, una sensación de culpa. Es decir, es que si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho lo otro. Y yo quiero trasladaros aquí mucha paz mental. Si vosotros os habéis formado y habéis intentado educar a vuestros hijos bien, no os preocupéis ya más, porque lo otro sería un acto de soberbia, de orgullo. No sois dueños de la vida de vuestros hijos. Vosotros no sabéis lo que van a hacer vuestros hijos con vuestras vidas. A partir de cierta edad van a ejercer la libertad. Si les habéis educado para la libertad, la ejercerán. Y esa libertad os podrá sorprender, porque tomará caminos distintos a los que vosotros esperabais. A veces cometemos el error de proyectarnos en nuestros hijos, pero aunque no lo hagamos, toman caminos que se está equivocando y tú lo estás viendo como padre. Y yo digo, ¿y Dios se equivocó? Porque a Él le pasó lo mismo. Él creó al ser humano y le dio la espalda. Él creó a Adán y Eva, les dio la libertad de obedecerle o de desobedecerle y decidieron desobedecerle. ¿Y qué hizo Dios? Lo mismo que hemos de hacer nosotros con nuestros hijos. Estuvo allí, como un amante despechado, como un amante al que le habían sido infiel, persiguiendo al pueblo judío, mandándole emisarios. Estuvo allí. ¿Qué es lo que hemos de hacer los padres cuando nuestros hijos van por mal camino? Cuando ya son mayores. Estar allí, al lado de ellos, acogiéndolos, hasta que llegue el momento en que podamos intervenir y les podamos ayudar otra vez y volverlos a recoger, como el padre de la parábola del hijo pródigo. Esto es lo que hizo Dios con el pueblo judío y con la historia de la humanidad. Cuando vio llegado el momento, mandó a su Hijo, Cristo. Y esto es lo que hemos de hacer nosotros con nuestros hijos. Con lo cual, hemos de esforzarnos para educarlos bien, pero después ellos van a ejercer su libertad. Y nada más que añadir. Muy obrigado.